Bueno, hoy vamos a empezar de pie un momentito, solo para chequear cómo estamos paradas, cómo estamos parados. Observen la relación de la cabeza con el tórax, con la cadera y con los pies. Fíjense, si fuera una torre de cubos, qué parte estaría más atrás o qué parte estaría más adelante. Sin levantar los pies van a pasar un poquito el peso a un pie, al otro. Muy bien. Y ahora, como si quisieran levantar el brazo para agarrar algo que está arriba, hagan ese gesto una vez con un brazo, sin apurarse otra vez con el otro. Y una vez más para ver si el peso queda en las dos piernas o cambia cuando levantan un brazo, cuál es la comodidad, la incomodidad, y después de eso ya vamos a la colchoneta, a la posición de descanso constructivo, a la posición inicial, rodillas flexionadas. Muy bien. Entonces, lleguen, flexionen rodillas, dejen los brazos en cruz, palmas para arriba. Y observen cómo entra y cómo sale el aire. Observen cómo sienten los apoyos hoy, el cuerpo, cómo sienten la respiración. Fíjense si pueden soltar la zona de las ingles, la piel de las ingles, los tobillos. Y observen cómo es a un lado y al otro de la zona lumbar. Y a un lado y al otro en la zona de las costillas. Fíjense de los omóplatos, cómo se apoyan y cómo se apoyan las caderas y cómo se apoya la cabeza. Y ahora vamos a llevar las manos a alguna zona de la panza. Los codos están apoyados. Y ahí van a chequear cómo el aire puede llegar a la panza, a toda la zona abdominal. Digamos que del diafragma hasta la base de la pelvis, vamos a llamar toda esa zona abdominopélvica, toda esa cavidad, cómo puede ser afectada desde la respiración, cómo podemos lograr que esa zona se mueva, es decir, que de afuera
uno pueda observar un pequeño movimiento en la panza. Y observen que esa expansión pueda ir a los laterales, pueda ir hacia la base de la pelvis y pueda ir hacia atrás, si bien está el peso del cuerpo, pero aunque sea un poquito atrás y a la cintura. Y hoy, durante el ejercicio, durante la clase de hoy, vamos a tener en cuenta esa posibilidad de la panza de moverse con el aire. Porque también cuando queda muy quieta la panza, de alguna manera también las lumbares van a quedar quietas. Y en la clase de hoy necesitamos que se conecten todas las partes de la columna. Muy bien. Y también observen cómo pueden respirar en el pecho, el centro del pecho y en particular la zona de las clavículas y las axilas, que suele llegar menos el aire a esa zona o llegamos a movilizar menos esa zona. Y ahora solo para chequear van a colocar las manos detrás de la cintura con las palmas hacia el piso para observar el hueco que hay atrás de las lumbares. Y fíjense que puede ser que lo pongan en la parte alta del hueco o puede que la bajen un poquito también, prueben de bajarla casi hacia el sacro. Fíjense qué posibilidades hay, cuán lejos queda la mano del piso, o tal vez las manos podrían apoyarse en el piso o no. Y observen ese hueco, esa distancia. Bien, y ahora vamos a colocar las manos detrás de la cabeza un momentito. Y entonces vamos a realmente dejar que las manos sostengan la cabeza. Vamos a cerrar los codos un poco hacia la cara o hacia el techo en un lugar cómodo. Ahora piensen, sin hacerlo, que quieren levantar la cabeza con las manos, como si quisieran mirar algo entre los pies. Piénsenlo, pero no lo hagan. Y suelten los codos, relajen. Y vuelvan a la posición, cerrar un poco los codos, imaginar que con los ojos quiero mirar entre los pies, y luego sosteniendo, llevando la cabeza como si nos la llevara alguien, vamos a elevar un poco la cabeza, separarla del piso y volverla a bajar. Háganlo 2 o 3 veces y fíjense cómo lo hacen. Si yo les digo que la cabeza sería como la última parte de la columna, es decir, que no está separada. Si les dijera que la raíz de la cabeza está en la columna, en el pecho, en las costillas. Y entonces fíjense si cuando levantan la cabeza la próxima vez pueden unir los codos con los hombros de alguna manera, imaginariamente, como para que al levantar los codos pase algo en el pecho. Y lo que estaría bueno que pase, que vayan probando qué pasa, es que el pecho baja.
Es decir, que algo, el esternón, el pecho desciende, acuérdense que siempre que hablo de referencias espaciales es en relación a nuestro propio cuerpo. Y no se cansen, acuérdense de que ni el hombro ni el cuello se tiene que cansar, así que descansen cuando cada uno lo necesita, pero simplemente quiero como que vayamos, si bien esto va a ser para otra clase, que vayamos viendo cómo levantamos la cabeza y cómo, para que la cabeza no pese, la consideremos la vértebra alta de la columna y que necesita bajar el pecho y el esternón como si fuera un acordeón. Observen qué pasa con las costillas para que la cabeza baje. No es un trabajo solo de la cabeza y las manos. Y bueno, y ahora van a dejarlo. Vuelvan a chequear una vez cómo están apoyadas. Y entonces van a separar un poquitito más que lo habitual las piernas, apenitas más. Y entonces la rodilla derecha va a ir más o menos en dirección al dedo gordo izquierdo. Va un poquito y vuelve. Siempre chequen para saber si es mucho o poco, que estén respirando y que sea tan fácil volver como ir. Entonces, busquemos no soltarla a la pierna, sino llevarla. Llevarla tanto cuando va y cuando vuelve. Y fíjense, si en lugar de que la rodilla vaya simplemente hacia la otra pierna, realmente imagínense que la dirección es el dedo gordo del pie izquierdo, lo cual va a hacer que la rodilla, además de ir hacia el medio, se va a alejar un poco del pecho. Y justamente quisiera saber quisiera que perciban cómo este movimiento viaja por el cuerpo, por la columna, hasta el tórax, mucho más lento. Elba, si querés hacerlo a la mitad, como tenemos que descubrir qué pasa en el cuerpo en conjunto, vamos a hacer como cuando uno tiene que saborear un gusto para ver a qué le hace acordar, ese tipo de sensación. Entonces vamos lento. Y fíjense cómo la rodilla entonces al querer ir hacia el dedo gordo, produce algo tal vez en el pecho. Veamos entonces cómo la rodilla al descender y ir hacia adelante va a primero provocar una rotación en la pelvis y luego esa rotación como una espiral va a subir por el cuerpo y fíjense que va a llegar al omóplato izquierdo. Entonces esa espiral en diagonal, en que la pierna va hacia el dedo gordo, lleva primero la cadera, después la columna, después la caja torácica, todo el volumen, y llega más o menos a apoyarse, o ese movimiento termina en el omóplato izquierdo. Fíjense cómo va pasando el peso más qué zona cuando sube, qué zona de las lumbares gana más peso, qué zona de la cadera, si la izquierda o la derecha gana más peso, qué costilla gana más peso y qué omóplato gana más peso. Voy y vuelvo. Imagínense entonces que un amigo imaginario, un terapeuta o algo, cuando ustedes llevan la rodilla hacia el dedo gordo, esa cadera
empieza a girar y como gira la cadera, gira un poquito el torso y voy y vuelvo. Y entonces vamos a descansar un momentito. Vamos a estirar las piernas, o si alguien prefiere dejarlas flexionadas y observar. Observen entonces cómo están respirando. Si pueden respirar en la panza. Y vuelvan a flexionar las rodillas. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a dejar el brazo derecho en alguna zona arriba, cerca de la cabeza, apoyado en el piso. Fíjense que el brazo está más o menos largo, pero no tiene que estar en ningún lugar incómodo. O sea, puede estar más o menos en diagonal, pero traten de alargarlo. Tal vez si les molesta algún hombro o algo, pueden ponerse un almohadoncito o simplemente no tenerlo tan alto. Lo importante es que el brazo pueda descansar, el codo pueda descansar y la muñeca pueda descansar hacia arriba en dirección más o menos en la zona de la cabeza. Y entonces vuelvan a llevar la rodilla derecha, dejen el brazo allá arriba, si les molesta pónganse un almohadoncito finito debajo del brazo y vayan llevando entonces la rodilla un poquito hacia el pie izquierdo y vuelve. Acuérdense que entonces la rodilla iba hacia el medio, pero también un poco hacia el dedo gordo del pie izquierdo. Y el pie izquierdo queda apoyado en el piso. Tanto el talón, el metatarso, como los dedos del pie izquierdo, queda apoyado en el piso. Y observen si cuando hacen este movimiento de que la rodilla va llevando todo el cuerpo en este viaje como de una espiral, fíjense si el brazo que está allá arriba, vía el omóplato, tiende más a cortarse un poquito, a alargarse. El brazo está apoyado en el piso, ¿no? El brazo de atrás. Y fíjense si tiende a alargarse un poquito o a cortarse un poquito. Y siempre que, acuérdense que no tiene que doler nada. Y fíjense si la panza se puede mover con la respiración. Eso nos va a ayudar a que las lumbares van a participar mejor en esta transmisión, como de una correa, de un engranaje. Y fíjense si la cabeza hace algo. Fíjense de llevar, cuando llevan la rodilla hacia el pie, fíjense de llevar la cabeza hacia la izquierda. Y traten de que sea un movimiento simultáneo, continuo, que va y que luego vuelve. Fíjense si es cómodo llevar la cabeza hacia la izquierda. Y luego cambien y lleven la cabeza hacia la derecha. Cuando se inicia la rotación de que la rodilla lleva la cadera y la cadera a la caja torácica.
Y fíjense entonces el brazo, si prefiere acortarse o prefiere alargarse. Y entonces descansen un momentito y dejen todo. Observen si hay alguna diferencia, alguna sensación distinta. En una posición cómoda. Y entonces vuelvan a flexionar las rodillas, decíamos un poquito más separadas de costumbre, y esta vez van a subir el brazo izquierdo arriba de la cabeza, en el piso, y vamos a empezar a llevar la rodilla izquierda como motor del movimiento. Es decir, la rodilla izquierda, con ese pequeño y suave movimiento, inicia la transmisión de todo movimiento que va a llevar la pelvis, la caja. Y ahora entonces está el brazo izquierdo largo en el piso y fíjense, ¿qué quiere hacer el brazo? Puede ser distinto a lo que quería hacer el brazo con la otra pierna. Entonces, no nos interesa llevar mucho la rodilla, sino conectar, como que la rodilla tuviera un hilito que al moverse mueve la cadera, la cresta, si saben cuál es la cresta, mueve la cadera, y entonces vamos a invitar al brazo izquierdo que se acorte. Vamos a invitarlo que cuando la rodilla inicia todo este movimiento, invitarlo que se acorte vía el omóplato izquierdo. Que se acorte el brazo quiere decir que el omóplato baja por el piso, ¿no? Por el piso, siempre por el piso. Y fíjense si pueden respirar en la panza. Eso entonces nos va a ayudar a que las lumbares puedan ir girando. Y fíjense qué quiere hacer la cabeza. Fíjense si la cabeza quiere hacer lo mismo que la rodilla o no. O lo contrario. Y luego cambien. Si estaban haciendo que la cabeza se mueva en la misma dirección que la rodilla, hagan al revés. Y si de cualquier manera, cambien la forma. Y traten de sentir, mientras respiran, el conector desde la rodilla, pelvis, columna, costillas, hombro, brazo, mano. Y observen que mientras ese omóplato que tiene el brazo largo a veces puede acortarse o a veces puede alargarse, el otro está bastante fijo en el piso. Y fíjense el espacio entre la oreja y el brazo izquierdo, entre la oreja izquierda y el brazo izquierdo. Y dejen ir a la cabeza donde les resulta más cómodo. Acuérdense que siempre pueden parar aunque yo no diga. Se infla la panza. Y entonces vamos a descansar. Un momentito. Dejamos de trabajar en todos los sentidos, no hacemos nada, mini vacaciones.
Y una vez más flexionamos ambas rodillas. Colocamos, bueno, más separados que diariamente, y vamos a poner los dos brazos arriba, en algún lugar donde los podamos apoyar en el piso, sin tener que sostenerlos. Es decir, que el codo, que el hombro duerman en el piso. Y vamos entonces a iniciar el movimiento, pero alternando. Es decir, una vez la pierna derecha y otra vez va a ser la pierna izquierda que inicie esta rotación, esta espiral de todo el cuerpo hasta el hombro. Voy y vuelvo. Fíjense si tienen preferencia por un lado, si hay un lado más fácil, más cómodo. Y vean si pueden respirar y que la panza se mueva con el aire. Y fíjense qué hace la cabeza. ¿Hacia qué lado va la cabeza? Teníamos dos posibilidades por lo menos y vamos a agregar otra posibilidad de la cabeza. Vamos a llevar el mentón como si hubiera un hilito imaginario entre el mentón y la rodilla, y entonces el mentón siempre en el piso de la cabeza, pero va a ir un poquito en dirección, la misma dirección que la rodilla. Estamos llevando la rodilla al dedo gordo del pie contrario, ¿sí? Digo, cuando yo digo a dónde, no, nunca es para llegar, sino trazamos una línea, una proyección. Entonces, la rodilla, una vez cada rodilla se dirige hacia... Yolanda, ¿estás bien? Entonces llevas la rodilla hacia, a no ser que estés cansada o te duela algo, lleva la rodilla hacia el dedo gordo contrario y volver. Una vez cada una. Y las piernas que estén un poco separadas para que tengan espacio, para que esa rodilla pueda, que toda esa pierna larga que tenés, pueda eso, girar en la cadera. En realidad, al girar la rodilla va llevando la cadera, ¿sí? No queremos que trabaje el muslo separado de la cadera. Queremos que la rodilla sea como que viene una ola, me lleva la rodilla y me lleva la cadera. ¿Y qué brazo tiende a acortarse más? Acuérdense que cuando digo brazo, digo vía el omóplato. ¿Qué brazo tiende a acortarse más? Y van a mirar, van a llevar la cabeza en dirección al brazo que queda más largo. Es decir, el que se acorta menos. Y van a descansar, dejar un momento todo y descansar. Y observan. Entonces, cómo entra el aire. Pueden estirar o dejar las rodillas flexionadas. Y entonces lleven la respiración a la panza.
y otras veces al pecho. Entonces van a flexionar las dos rodillas, separarlas un poquito, apenitas entre sí a los pies. Y esta vez la rodilla derecha va a cruzar por encima de la otra y va a dejar la pierna colgando, pesada. Sin juntarla, sin modificar el apoyo de los pies, simplemente cruzo la rodilla derecha sobre la izquierda. Y entonces las piernas juntas, así como están, van a ir hacia la derecha. Fíjense que la pierna derecha esté colgando. Y es lo mismo, pero es un poquitito más pesado. Es decir, la rodilla con el pie que está apoyado en el piso, el izquierdo va a llevar mi cadera y va a transmitir el movimiento por la columna, las costillas, las clavículas, y acuérdense ir menos del límite. Por ejemplo, fíjate, él va ¿cómo sería? No llegar al límite de lo que podés hacer. Un poquito antes del límite. En ese pedacito más cómodo. Y los brazos vamos a dejarlos largos arriba. Y van a invitar al brazo izquierdo a alargarse cuando baja la rodilla. La rodilla está yendo hacia la derecha. ¿Y qué tienen que hacer para que el brazo vía el omóplato izquierdo se alargue un poquito cuando la rodilla baja y se inicia la torsión? Y quédense con solo el inicio de todo este movimiento. Vayan y vuelven en ese pedacito chiquitito que es el inicio. ¿Cómo hacen para alargar el brazo? La pierna izquierda, además de bajar, se aleja un poquitito hacia mis pies, hacia la pared que tengo adelante, y de esa manera mueve las costillas, el esternón y la clavícula, y cuando digo mueve es poquito y en un movimiento continuo. Repito, la rodilla no solo va al costado, sino un poquitito también hacia adelante, como alejándose de mi cara, de la cara de ustedes. Entonces, van y vuelven, y siempre fíjense cómo gira las costillas son como una canasta, cómo gira todo ese volumen con la rotación y vuelven. Y dejen de hacerlo, descansen, y siempre que yo digo que dejen de hacerlo, si alguna necesita explorar un rato más, sigue explorando, y si alguno quiere descansar antes, también descansa. Descansen si quieren, entonces boca arriba, y observen un poco si había alguna zona que estaban apretando, como la boca o la lengua o los dientes, la garganta. Inspiro, exhalo. Y veo si hay algo más para soltar. Y vuelvan entonces a flexionar las rodillas de la misma manera, pero esta vez la rodilla izquierda va a pasar por encima. Y el brazo derecho se va a alargar por arriba. El pie cuelga. El brazo se apoya en el piso en un lugar cómodo, donde pueda dormir ese brazo.
que no lo tenga que sostener. Muy bien, y entonces ambas rodillas van a ir hacia la izquierda y un poco hacia adelante y vuelven. Es decir, van hacia el costado y también se alejan un poco del torso. Van y vuelven. Sin apretar los dientes, sin apretar el pecho, sin apretar la garganta. Solo el pedacito que es cómodo. Fíjense si el aire entra y sale. Y entonces, ¿qué necesitarían o pueden hacer para que cuando se inicia esa rotación, el brazo derecho se alargue un poquito por el piso y vuelva? Fíjense cuán fácil o difícil es. Y respiren en la panza, permitan, no lleguen a volcar las piernas de costado, el pie sigue quedando apoyado en el piso, el pie derecho. Y ahora solo para probar van a cambiar el brazo que está arriba. Pongan un momentito el brazo izquierdo arriba y fíjense cómo sería que con el mismo movimiento de piernas hacia la izquierda quisiéramos alargar ese brazo. Y fíjense si es un poquito, si es un poquito más difícil o es igual. Y entonces suban los dos brazos y prueben algunas veces una dirección de brazo y otras veces otra dirección del brazo que se alarga. Fíjense qué pasa con las costillas, el pecho. Las costillas tienen mucha posibilidad de rotar y la respiración ayuda. Y en alguna de las próximas van a cambiar el cruce de las piernas. La derecha sobre la izquierda y ahora el movimiento se dirige hacia la derecha y adelante y un poquito adelante. Acuérdense entonces que la rodilla es el motor que va a llevar la cadera, toda la columna, las costillas con su columna. Y fíjense la cabeza que prefiere hacer. ¿Y qué brazo es más fácil alargar? ¿Qué brazo es más fácil alargar? ¿Y la panza puede respirar? ¿Puede moverse o está apretada? Traten de que no esté apretada. Tanto el pecho como la panza son muy importantes que no estén apretados. Y descansen cuando quieran. Observen los apoyos, la respiración. Pueden descansar con las piernas flexionadas o extendidas. Observen si cambió algo en el volumen, los apoyos, el largo, como la comodidad del cuerpo.
Y entonces quedan 2 partecitas más de la clase en las que les comento, en una vamos a estar con las rodillas flexionadas, y en las dos estamos con las rodillas flexionadas igual. En una vamos a estar sobre los antebrazos y en otra vamos a estar sentados. Yo les propongo que prueben, pero recuerdo que a alguna de ustedes le molestaba estar sobre antebrazos. En ese caso, pueden hacerlo acostadas de nuevo. Entonces vamos a flexionar las rodillas y colocarnos con los antebrazos en el piso o en algún lugar que no les duela. Los antebrazos, el codo queda debajo del hombro, la palma para abajo, e imagínense nada más que un niño se para en los hombros de ustedes. Eso digo, sus hombros, para que sus brazos tienen que ser una superficie de sostén. Entonces tengan la imagen de alguien que se para sobre nuestros hombros, en esta posición de apoyar los antebrazos. Lili y Jolie, no sé si no lo están haciendo o como quieran. Si pueden, lo hacen, y si no, no. Pero por lo menos pruébenlo, a ver si es cómodo o incómodo. Y entonces lo mismo, con las piernas apenitas más separadas. Yo para asegurarme que me entendieron, ¿no? No lo están haciendo porque prefieren no hacerlo, está bien. Entonces, van a colocarse, va a ser lo mismo una vez. Una rodilla va a ir hacia el dedo gordo contrario, en dirección, no es que quiero que se acerque al dedo gordo, simplemente necesito un punto de llegada. Entonces, la estación final de ese viaje, que no lo voy a recorrer, es el dedo gordo del pie contrario. Y fíjense que no les duela ni el cuello ni nada, si no vuelven a la otra posición. Y simplemente fíjense cómo esta rodilla que va hacia la línea media y hacia adelante, llega el movimiento hasta los hombros, hasta el pecho. Podríamos adelantar una vez un poquito un hombro y la otra vez otro hombro. Y las demás las que están acostadas igual sigan viendo si el movimiento viaja hasta los omóplatos hombros. Y fíjense de hacerlo un poquito más rápido, sin apuro. Un poquito más rápido, sin apuro, donde el movimiento viaja y llega hasta el hombro. Estoy respirando en la panza. La panza podría salir y entrar si yo quiero con el aire. ¿Llega algo al pecho de este movimiento? Está involucrado, es re importante. Toda esa canasta que son las costillas. Muy bien. Y un poquito más, y después vamos a ir al anteúltimo descanso. Descansen un momentito. Observen los apoyos. Y vamos a hacer entonces el último, pero esta vez vamos a ir a ponernos de costado para sentarnos. Un momentito, entonces sentadas, con las rodillas flexionadas, igual que venimos haciendo. Las manos hacen un apoyo en el piso para sostenerme. De nuevo tengan esa imagen de que yo podría imaginariamente, como si fuera jugando a la acrobacia, permitir que sobre mis hombros se pare alguien. El codo que no esté trabado. Fíjense los dedos para dónde pueden estar.
Y van a llevar la rodilla derecha hacia el dedo, lo mismo, la rodilla derecha hacia el hombro contrario, hacia el dedo contrario, al pulgar. Sientan la planta de los pies en el piso. Especialmente de la planta del pie de la rodilla que queda. Hay una que va y hay otra que queda. Y ahí sientan que está el metatarso. Fíjense si los dedos tienen que estar para atrás o para adelante. ¿Y qué hace la cabeza? ¿Qué le gustaría hacer a la cabeza si quisiéramos invitarla a este movimiento? Y entonces ahora van a detenerse, van a bajar la cabeza, el mentón al pecho, cuelga. Y le vamos a agregar el movimiento de rodillas. La cabeza está colgando adelante, estoy respirando. La rodilla entonces va hacia abajo y adelante y vuelve. Y fíjense si usando las manos, los apoyos. Los apoyos, fíjense, ¿cuáles son? La cola, las manos y los pies. Fíjense si las próximas veces, ¿cómo sería que al final del movimiento de rodillas se alargue la columna y se levante la cabeza? Y luego vuelva, la cabeza entonces va a ser como un arco. Muy lento. Al final del movimiento de rodillas, la columna cabeza se alarga y luego cuelga, bien cuelga. Y fíjense que el movimiento empieza que la columna empieza en la cadera. Es decir, que los isquiones están rodando en el piso y por eso la columna se va a alargar y la cabeza va a subir cuando termino el movimiento. Es decir, la cabeza está o abajo o se levanta. O abajo, colgando más lento, Elba, más lento. La cabeza está. ¿Quieren? ¿Les muestro un cachito? Igual está bien lo que están haciendo. Estoy con la cabeza abajo y entonces la rodilla va. Y fíjense, si al final del movimiento, pero el movimiento no se tiene que cortar en la cintura. Rueda, 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 rueda. ¿Sí? Tiene un parentesco con el reloj pélvico que una vez hicimos. Y al final del movimiento emerge como un niño que nace. Que saca la cabeza. Sí, si molestan las muñecas, no. Aflojen un poquito. Podés hacerlo unas veces más en el piso acostada, si a alguna le duele la muñeca, y ese déjalo. Acuérdense que si nos duele, no tenemos que seguir haciendo lo mismo. Por lo menos tenemos que parar. Bueno, y entonces, columna, pecho, todo nosotros. Columna, pecho, todo nosotros. Si duele las manos, busquen la forma de que no duela. Por ejemplo, acostándonos y haciéndolo acostadas, que también estaba muy bien. Y de a poquito vamos a ir a descansar, boca arriba. Vamos a dejar las rodillas flexionadas.
Y entonces cerramos un poquito los codos en dirección al techo. Dejamos que la cabeza se acomode cual pasajero al que van a llevar sobre las manos. Y fíjense que los omóplatos están unidos, perdón, los codos van directo a la cintura escapular, directo a los hombros, con lo cual van a elevar un poquito la cabeza, sacando el aire, y lo que no tienen que hacer es que la garganta trabaje. Los músculos de la garganta no trabajan, y para eso va a tener que trabajar otra parte, o integrarse más que trabajar, que sería el pecho. Entonces, fíjense si la parte de adelante de la caja torácica puede descender, qué pasa con las costillas bajas, para que la cabeza sea levantada sin usar los músculos de la garganta, sino que como si fuera una vértebra más, y como los codos están directamente conectados con... Y entonces ahora van a flexionar, a levantar una rodilla cuando levantan la cabeza, y luego a levantar la otra rodilla. Exhalo. Luego dejo las dos rodillas en el aire, la cabeza en el aire. Y si estoy cómoda, hago una inspiración y una exhalación, sosteniendo, soltando eso. Los pies, las pantorrillas están colgando. O sea que caen en dirección a la gravedad, para abajo. Las pantorrillas cuelgan, los pies cuelgan. Muy bien. Y entonces ahora sí, descansen, bajen, alárguense, observen todo el cuerpo. Y entonces, ya terminamos, Bautista. Falta poquito. Y entonces, vamos a observar cómo el aire entra, como si el aire que entra tuviese la capacidad de expandir las zonas que entra, y entonces va a expandir el cuello, y se va a dirigir hacia el pecho y hombro derecho, clavícula, axila, y va a llevar hacia el brazo, codo, muñeca derecho, dedos derechos. El aire va pasando y expandiendo. Y ahora entonces el aire va a entrar y va a dirigirse hacia el hombro izquierdo, pecho, axila, codo, muñeca, mano, dedos izquierdos. Toda esa zona se expande con el aire. Y ahora entonces el aire va a ir al pecho y va a seguir hacia la panza, pelvis, esfínteres, base de la pelvis, ingle derecha, muslo derecho, rodilla, llega hasta el tobillo, los pies, dedo de la pierna derecha, y luego ingle izquierda, muslo izquierdo, rodilla. Cada vez que entra el aire, entonces se expande, llega al tobillo y llega a los dedos del pie izquierdo. Y entonces, cada vez que respiro, todo el cuerpo sabe si estoy inhalando o estoy exhalando. Todo el cuerpo lo sabe. Todo el cuerpo respira. Y tómense unos minutos
sin apuro, para dar un cierre a la clase de hoy. Sin apuro. Muchas gracias.